Buenas tardes a todos, bienvenidos. Y un día más estamos con las conferencias que patrocina el Instituto Gemológico Español y en este caso nos va a dar la conferencia Margarita Pérez Grande, a la que todos ustedes conocen. Creo que es una especialista en todos los temas y en el de hoy muchísimo más, porque es el de platería y nos va a hablar especialmente de la colección Gulbenkian de Portugal. Buenas tardes a todos los asistentes y muchas gracias por participar. La conferencia efectivamente está centrada en la colección de platería que posee el Museo Carlos Gulbenkian de Lisboa. Es una colección muy interesante por las características que ahora van a ver, pero quizá merezca la pena hacer una mínima semblanza de quién fue el artífice de esa colección, que puede verse en el museo que lleva su nombre en la ciudad de Lisboa. Carlos Gulbenkian nació en Üsküdar, en Turquía. Esto es ahora un distrito de la ciudad de Estambul, en el año 1869. Su ascendencia era armenia y ya saben que es una minoría dentro de Turquía que ha sido perseguida desde hace tiempo, lo que llevaría a Gulbenkian y a su familia a abandonar Turquía para instalarse en Londres, donde realizaría también sus estudios de ingeniería en el King's College. En el paso de los años y terminada su carrera universitaria, Gulbenkian profesionalmente se vincularía con el mundo empresarial y de manera muy particular en relación con lo que es el comercio del petróleo de Oriente Medio, fundamentalmente de Irak. Él está detrás de la fundación de algunas de las compañías más importantes que se van a encargar en adelante de la distribución de esta materia prima, lo cual le reportará una serie de beneficios económicos que le permitirán no solo vivir holgadamente, sino al mismo tiempo también dar rienda suelta a una de sus inquietudes principales, que está relacionada precisamente con la cultura y con el arte en particular. Se sabe por su biografía que el inicio de su colección fue cuando solamente tenía 14 años, comprando algunas monedas antiguas. Naturalmente, con el paso de los años y con una disponibilidad económica mucho más importante, fue adquiriendo una serie de obras con un gusto que podemos calificar de ecléctico, como por otra parte era el de la mayor parte de los coleccionistas que vivieron dentro de este mismo periodo a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX. De tal forma que hoy en día podemos encontrar prácticamente unas 6.000 piezas formando parte de esa colección. Él naturalmente fue formándola a lo largo de los años, comprando directamente a particulares, a través de agentes o sencillamente acudiendo al mercado de antigüedades de su propia época. Como van a ver en el conjunto de piezas que vamos a comentar, la mayoría de ellas proceden de Rusia, y esto es porque durante el periodo de entreguerras, entre 1920 y 1930, durante esas 2 décadas, el gobierno de la Unión Soviética vendió una parte significativa de los bienes que habían pertenecido a las residencias imperiales rusas o que bien formaban parte de los expolios o incautaciones que durante la Revolución se habían llevado a cabo en las residencias de otros personajes destacados de la corte rusa. En esas ventas que se hicieron durante ese periodo participaron no solamente coleccionistas privados como Gulbenkian, sino también museos, de manera que todo ese legado quedó disperso y ahora mismo efectivamente incluso algunos de los conjuntos, algunos de los servicios realizados a lo largo de los años para algunos de los altos personajes de la corte rusa, como por ejemplo el servicio Orlov, están
completamente desperdigados en distintas partes del mundo. Esto le da una singularidad especial a esta colección de platería que Gulbenkian reunió, sobre todo porque se convierte su museo en un lugar de referencia, precisamente para poder conocer de primera mano objetos que ya no solamente tienen ese vínculo con la corte rusa, sino que son todos de realización francesa. Y esto es otra de las peculiaridades que caracteriza esta colección y que, en primer lugar, hace destacar la importancia que la platería francesa tuvo a partir del final del reinado de Luis XIV principalmente, y de ahí en adelante en el resto de los centros europeos, hasta tal punto que se convirtió en el modelo a imitar, y otras cortes europeas, entre ellas la propia portuguesa, pero también otras del mismo continente, recurrieron a los mismos artífices que trabajaban para el rey de Francia, haciéndole sus encargos y, por tanto, realizando para ellos piezas similares o de características semejantes a las que estaban realizando para el monarca francés. Esto es importante porque a raíz de la propia Revolución Francesa de 1789 e incluso algo antes de que la revolución se produjera, se decretaron fundiciones masivas de la plata de la corona, pero también de objetos litúrgicos y de objetos pertenecientes a las casas nobiliarias francesas, de tal manera que el propio patrimonio francés quedó muy mermado de este tipo de objetos, y ahora mismo tenemos que acudir a otros centros europeos para poder encontrar ejemplos que puedan parecerse a las piezas realizadas para los monarcas franceses, pero que en este caso pertenecen a esas otras cortes y al menos nos sirven de referencia en este sentido. A medida que la colección de Gulbenkian fue creciendo, él tuvo residencia a la vez en Londres y en París, así que la fue repartiendo entre sus dos casas, pero el volumen ya se hizo excesivo, así que nos encontramos también con que a partir de un momento determinado Gulbenkian comienza a trabar acuerdos con algunos museos, como el Museo Británico, por ejemplo, para dejar en su sede en depósito temporal una parte de su colección. Esto mismo que se hizo con el Museo Británico se hizo también con otras instituciones, de manera que cuando Gulbenkian falleció en el año 1955, la colección estaba dividida, una parte aquí en Europa, otra parte en Estados Unidos, en la Galería Nacional de Washington, y fue su abogado quien se encargó de volver a reunir todas esos objetos, todas esas obras, con intención de llevarlas a una sede única, como había sido el deseo de Gulbenkian, que él no había podido llevar a cabo en vida, para que estuvieran reunidas en un museo único. La llegada de estas obras a Portugal se produjo en 1960. A partir de 1965 y hasta 1969 estuvieron expuestas temporalmente en el Palacio de los Marqueses de Pombal, mientras se estaba construyendo la sede del Museo Nuevo, que se inauguró precisamente en 1969. Las obras que vamos a ver, además de la procedencia francesa, tienen otras cualidades que las hacen particularmente apreciables. Primero, y teniendo en cuenta la época a la que pertenecen, siglo XVIII y hasta comienzos del siglo XIX, el sistema de marcaje como control en la platería francesa nos garantiza que en la mayoría de las ocasiones las piezas llevan sus marcas oficiales, lo que permite una clasificación prácticamente exacta en todos los casos. Pero además de esas marcas, al mismo tiempo, algunos de estos objetos incluyen inscripciones que nos indican precisamente su procedencia. Esto ocurre de manera particular en las obras que proceden de los palacios imperiales rusos y que de esta manera nos garantizan también esa procedencia, que en algunos casos incluso se ha podido llegar a cotejar también con los inventarios de la época donde aparecían las descripciones de algunas de estas piezas.
Otros objetos, sin embargo, no tienen una procedencia segura. No ha quedado acreditada, al menos en la ficha de catálogo del museo, y por tanto, salvo que son piezas francesas dentro de este periodo cronológico que les decía, no podemos sacarles otra filiación. En esta cronología en la que nos vamos a mover, tenemos la oportunidad de ver modelos que pertenecen a lo que es el último clasicismo que va marcando ya la transición hacia el rococó en las piezas más tempranas, modelos rococó que podemos considerar paradigmáticos de lo que son las características de esa época, transición del rococó al neoclásico y de ahí al estilo imperio, que es el modelo estético que tienen las piezas más tardías que podemos considerar. Los autores de cada uno de estos objetos son plateros de los que se conocen otras obras conservadas en distintos lugares del mundo que acreditan en todos los casos ser plateros de calidad. Algunos al servicio de la propia corte francesa, como antes decía, otros plateros parisinos, en todos los casos de los que, como les decía, conocemos otras obras que, junto con las portuguesas, las que se conservan en Lisboa, nos permiten de esta manera acreditar su calidad. Vamos a hacer un repaso cronológico en este sentido y a medida que vayamos avanzando por los objetos, cuando sea el caso de que sea segura su procedencia, lo iré mencionando progresivamente. Empiezo con esta tetera que estamos viendo aquí, que como ven está realizada a comienzos de los años 30 del siglo XVIII. El modelo es un modelo francés que se caracteriza por tener un recipiente en forma de pera. Fíjense la silueta uniendo tanto el depósito como la tapa, que descansa luego sobre un pie circular que apenas levanta sobre el zócalo y tiene luego un vertedero en forma de cuello de cisne y en el lado opuesto un asa de madera para aislar del calor, como es habitual en este tipo de piezas que están relacionadas con las bebidas calientes, que describe una tornapunta en S quebrada. Ven justamente el inglete que se forma en la parte de abajo y es el que da justo ese tipo de descripción. La forma, en todos los aspectos, se corresponde justamente con los modelos que conocemos en la platería francesa de esta época, que por los años está despidiendo el último clasicismo y va a empezar a dar paso ya al rococó. Solo que todavía el rococó no está manifiesto en esta pieza. Lo que tenemos son, por el contrario, decoraciones muy estrictas todavía, como pueden ser, por ejemplo, estos gallones estrechitos que aparecen en el borde de la tapa y también en el contorno del pie, que son típicos de la platería francesa ya de la época de Luis XIV y que sobreviven hasta el final del clasicismo, pero luego aquí están combinados con unos modelos decorativos que son los propios de la transición, formando, por ejemplo, este tipo de cajeados que aparecen en la zona del cuello, donde encontramos los cajeados rellenos, por ejemplo, con celosías, redes de escama, como estamos viendo aquí, pero también donde tenemos esta especie de viñetas formadas por tornapuntas simétricas, dentro de las cuales, aunque aquí en la imagen no se ve bien del todo, pero lo digo de todas maneras, están alojados mascarones fantásticos. Justamente en la parte final del reinado de Luis XIV se produjo una especie de revival de lo que habían sido las decoraciones manieristas del siglo XVI, a las cuales pertenecen estos mascarones fantásticos que se añaden a el resto de los motivos y conforman de esta manera un estilo híbrido que es el propio de una transición. También es característico estos otros detalles que les digo ahora. Por ejemplo, en el recipiente suspender la decoración en la parte de arriba y dejar vacía, sin embargo, la zona inferior. O al mismo tiempo, fíjense en la forma de la tapa, porque está justamente en proceso de cambio. Las tapas más tempranas, anteriores a esta fecha, eran prácticamente una curva plana sin más, pero ahora a la vez está iniciando una elevación y tendrá que transformar la plataforma plana con la que remata en la parte de arriba para redondear finalmente esa parte también y darle a la tapa una silueta acampanada. Cuando eso ocurra, estaremos dentro ya del rococó. Fíjense en el tirador de la tapa, es una flor
con los pétalos que se mueven para sugerir como si soplara aire sobre ella y de esta manera tuviera una mayor vivacidad. No obstante, esto que sobresale aquí en la parte de atrás es una pestaña que levanta sobre la bisagra de la tapa para que se pueda apoyar el dedo cuando se está utilizando la pieza y que la tapa no se abra en ese caso. La siguiente pieza es un jarro. No es un objeto funcional, no es un objeto útil, sino una pieza de colección. Tenemos un recipiente que está tallado en jaspe, como pueden ver, y que luego está guarnecido en oro, lo cual lo distingue especialmente como tal pieza de colección, dado que normalmente para lo que son los objetos útiles, la plata es el material preferente, y ya verán que todos los objetos que vamos a estar viendo en la colección Gulbenkian no solo están hechos en este metal, sino que además todos ellos corresponden precisamente a piezas de vajilla o a otros objetos de uso doméstico, donde la única variación que vamos a encontrar es que la plata, en lugar de estar en su color, esté dorada en el caso de las piezas más notables. Así que aquí tengamos jaspe por un lado y oro por otro en la guarnición, significa la pieza como uno de esos objetos favoritos de las colecciones, en los que este tipo de materiales, como los que tenemos, por ejemplo, aquí en Madrid, formando parte del Tesoro del Delfín, tienen una larga tradición y, por tanto, siguieron realizándose en el siglo XVIII. Les he puesto al lado un dibujo original de François Boucher, del que deriva justamente la guarnición de oro que lleva el jarro. Como pueden ver, está claro que las dos cosas están relacionadas y que el artífice que ha realizado la pieza, que por desgracia en este caso no sabemos de quién se trata, porque esta sigue siendo otra peculiaridad en la producción de la platería de este momento, la plata se marca rigurosamente, pero el oro no. Así que es imposible saber con exactitud la autoría si no tenemos otra referencia o la obra no está documentada, como ocurre en este caso. Estamos viendo ya aquí motivos que están vinculados con el rococó. En este caso, la presencia del niño que aparece en el remate de la tapa, la figura de la cabra que está trepando literalmente por el asa, pero también la costra de conchas que aparece cubriendo la superficie de la tapa, son todos elementos que forman parte de los diseños naturalistas por los que el rococó apostó y que podemos ver repetidos en numerosas piezas. Lo del animal, lo de la cabra, en este caso es solo de este jarro, pero cualquier otro tipo de animal puede aparecer en las piezas porque esa vocación naturalista del rococó incorporó prácticamente todos los elementos del mundo natural en la decoración de las piezas. Sin embargo, en este jarro sorprende encontrar todavía un residuo de las decoraciones clasicistas, por ejemplo, en esas guirnaldas de laurel que están cayendo sobre el cuello, que además en este caso están combinadas con draperías, es decir, con estos paños, estas colgaduras de paños que están cayendo también combinadas con ellos y que conforman de esa manera ese mínimo residuo que todavía le queda a la pieza, que se calcula puede estar realizada, según el dibujo de Boucher, en los años 30 del siglo XVIII, y por tanto estaríamos en un rococó muy temprano. Esta otra pieza que vemos ahora a continuación es un objeto imprescindible del ámbito doméstico, destinado al servicio de tocador, a veces formando parte también del propio juego de tocador, que incluye diversos objetos relacionados con este tipo de función. Tenemos el jarro y tenemos la palangana haciendo juego con él. El diseño que tiene la pieza, que ya es de finales de los años 30, como pueden ver, ya se corresponde enteramente con los modelos rococó en todos sus aspectos. Si empezamos por el jarro, la forma que adopta la pieza es como si hubiéramos partido de la forma de pera que hemos visto en la tetera inicial, y como si el metal fuera literalmente elástico, lo hubiéramos estirado hasta hacer que esa parte de la estructura se hiciera muy esbelta. Al final, la panza queda esférica, el cuello se estrecha y alarga, como pueden ver, y en la boca
forma esa ligera sinuosidad para crear el vertedero y cubrirse con una tapa que de momento es plana, a salvo de modelos posteriores que pueden irle levantando progresivamente el volumen. El pie es un pie corto, solo que está algo más elevado, no porque lo esté en estructura, sino porque, aunque quizá no se aprecie del todo bien, en esta zona superior, en su plataforma, lleva aplicadas estas costras de rocalla a las que antes me refería. Imagínense la concha de una ostra con esas capas superpuestas que la conforman, y es ese tipo de decoración la que va justamente en la superficie del pie. Una decoración a propósito, teniendo en cuenta que la pieza se emplea para principalmente un servicio de lavamanos y cualquier otra necesidad en ese sentido, por tanto hay una relación con el agua y es frecuente encontrar las piezas decoraciones de esta índole, lo que justifica también los juncos, por ejemplo, que ascienden en la base del recipiente por su superficie. Además, el recipiente lleva una decoración que es característica también de los modelos rococó y que tiene como finalidad principal crear una sensación de movimiento en la pieza. Se trata de aristas que están dispuestas de forma helicoidal, que asciende desde abajo hasta el límite final de la pieza y dan esta sensación como de retorcerla de alguna manera, como si fuera de una materia blanda que le permitiera efectivamente tener este tipo de movimiento. El asa, tal como está sacada la fotografía, no podemos verla del todo, pero les digo, lo normal es que se trate de la figura de un ave, de un cisne, un pato. Aquí, sin embargo, tiene más bien la cabeza de una especie de dragón y es un asa mixta, porque tiene la figura que remata en la parte de arriba, pero luego la figura descansa, como pueden ver, sobre una especie de voluta que toma también un ligero perfil sinuoso, sabiendo que la curva es la línea preferente del rococó y va a marcar todos los modelos que estén relacionados con este estilo. En cuanto a la palangana, tiene la forma de bacín, que desde que empezaron a hacerse las primeras en torno a los años 20 del siglo XVIII, va a mantener hasta que cambie el modelo ya en la transición al neoclásico. Como ven, es un recipiente con una cierta profundidad y fíjense en el contorno que forma la orilla, donde pueden ver la curva ondulante que va recorriendo toda esa zona de la pieza, pero luego fíjense también cómo en la superficie, en las paredes de la palangana, tenemos una decoración a base de gallones, que es un motivo que en el rococó se va a utilizar bastante, no aludiendo al mundo clásico, donde el gallón tiene también una presencia común, sino más bien como una alusión a las acanaladuras de la concha, que de nuevo están relacionadas con el agua y que es uno de los motivos favoritos que el rococó utiliza también. No podemos verlo mucho, de nuevo, tal y como está sacada la fotografía, pero les digo, aquí, bajo el vertedero, lleva una especie de cartela que no tiene nada en su interior, está lisa, pero está rodeada de tornapuntas en una composición que de nuevo juega con el movimiento, con la sinuosidad y que también forma parte de los motivos habituales que podemos encontrar dentro de esta época. Las siguientes piezas que vamos a ver, la siguiente pieza que vamos a ver está relacionada con el personaje que aparece representado aquí en el cuadro. El personaje es uno de los nobles franceses más destacados del siglo XVIII, el duque de Penthièvre, y en el cuadro aparece acompañado de su hija y heredera, Luisa María Adelaida. El duque de Penthièvre sabemos que fue el hombre más rico de Francia después del propio monarca, y eso gracias a la fortuna heredada de sus antepasados. Es un hombre que, por lo que conocemos de él, tuvo, digamos, una cultura refinada y eso le hizo proveerse de un ajuar doméstico distinguido que luego heredaría a su propia hija, a la que vemos con él, como decía, en este cuadro. La única pieza que el Museo Gulbenkian tiene
del famoso servicio Penthièvre-Orléans, del que conocemos otras piezas que igualmente están dispersas en otras colecciones y museos del mundo, es este espléndido cubreplatos que están viendo aquí, destinado a presentar un plato de pescado o de marisco, a lo que alude directamente el auténtico bodegón que la campana lleva justamente en la parte superior, donde hay prácticamente un surtido de todo lo que pueda ser apetecible. Diferentes tipos de pescados, mariscos diversos también, dispuestos en esa zona de una manera casual, según un criterio que en el rococó se utiliza habitualmente también con este tipo de elementos, para dar siempre esa sensación de algo que está tan cercano a la realidad que prácticamente con la pulcritud con la que todos los elementos están representados, con un trabajo extraordinario de cincelado para sugerir formas, texturas, etcétera, hacen verdaderamente creíble al espectador que todo eso tiene vida. Fíjense el pez cómo boquea, como si acabara de ser pescado hace un instante, o cómo aquí la pinza sostiene a un pececillo, ahora lo van a ver por el otro lado, como si realmente todo acabara de ser pescado y tal cual se hubiera depositado sobre la pieza. La estructura de la campana propiamente dicha, por cierto, este tipo de objeto igualmente comienza a hacer su aparición en las vajillas europeas a partir de la corte francesa en torno a los años 20 del siglo XVIII, y desde entonces en adelante será un tipo de objeto imprescindible que lógicamente iría a juego con un plato que sin embargo la colección Gulbenkian no tiene, y que sería uno de los objetos que ha quedado desperdigado en todo ese reparto de estos bienes. La estructura que tiene corresponde con los modelos rococó. Es una estructura troncocónica, como pueden ver, pero fíjense que todos los contornos, todos los perfiles son especialmente blandos, redondeados, para hacer que la obra en este sentido no tenga cortes estrictos, a pesar de que, como ven, va dividida en secciones en función de las propias secciones que en la base va formando el encadenamiento de las curvas que se suceden en esa zona y que, como ven, incluyen no solo la curva, sino que sobresalen de ella como una especie de brotes vegetales que van abrazando todo el contorno y lo van recorriendo. Al mismo tiempo, en cada una de las secciones se forman una especie de viñetas o de cajeados, dentro de los cuales aparecen representadas figuras de animales, amorcillos, como el que está sosteniendo aquí el escudo del propietario que aparece en el centro, es decir, distintas vistas en las que se nos describe un mundo que tiene que ver con el campo, con el agua, de donde proceden buena parte de los comestibles que aparecen sobre la pieza. En la siguiente diapositiva se la voy a enseñar por el otro lado para que puedan ver cómo es. Ya ven que el escudo está por las dos partes, pero fíjense cómo podemos ver desde aquí la zona del bodegón, que además la foto está sacada un poquito desde el punto de vista alto y aún nos permite una mejor perspectiva, que incluso nos deja reconocer varios de los elementos representados en este caso. Esta curiosa jarra que estamos viendo aquí, que creo, tal como está confeccionada con alambres, que debe aludir a las nasas que se utilizan para capturar el pescado, así que también eso está incluido dentro de la pieza. El siguiente objeto que vamos a ver pertenece a otro personaje de la nobleza francesa y bien conocido, Jeanne-Antoinette de Poisson, Madame de Pompadour, amante del rey Luis XV de Francia. Lo fue durante unos años, entre 1745 y 1751, pero después, cuando el rey le encontró repuestos, sin embargo, la siguió distinguiendo con sus favores, y sobre todo Madame de Pompadour logró hacerse con un patrimonio muy significativo que le permitió vivir muy holgadamente al final de su vida. Ella es una mujer refinada, muy culta y además una apasionada de las artes y de las letras. Como ejemplo les diré que apoyó decididamente la publicación de los dos primeros volúmenes de la enciclopedia de Diderot y de D'Alembert, y a pesar de que luego un decreto del Consejo Real
prohibió que se siguieran imprimiendo los siguientes tomos o que se siguieran distribuyendo los que ya se habían publicado. A posteriori, y probablemente por influencia suya y de otros personajes ante el monarca, al final se dio vía libre para que el proyecto continuara y ella siguió mostrándole su favor en ese sentido. Apoyó también a Voltaire, incluso hizo de mediadora para reconciliarle con el monarca, defendió a Montesquieu de las críticas que suscitó alguno de sus libros. En fin, promovió toda una serie de iniciativas que estaban vinculadas con las artes, con las que no solo dio oportunidades muy interesantes a diferentes artistas, sino que además dejó un legado detrás de sí verdaderamente significativo. Debo decirles que hay otra anécdota relacionada con ella, y es que no solo era aficionada a las artes, sino que también tomó clases de dibujo y de pintura, apoyó firmemente la manufactura de porcelana de Sèvres y al mismo tiempo aprendió también, y esto como Instituto Gemológico nos toca muy de cerca, aprendió también a esculpir gemas tallando camafeos y entalles por puro capricho o bien en otros casos para regalárselos al monarca. Sabemos que grabó sobre un topacio indio el templo de la amistad, que en una esmeralda grabó el sello del rey y en una cornalina los retratos del delfín y de la delfina. Así que también incluso está implicada con todos estos aspectos. Este retrato precioso pintado por Boucher, que nos deja memoria del personaje, no solamente nos muestra su belleza y sofisticación, sino que al mismo tiempo la muestra, como pueden ver, haciendo gala de esa cultura de la que antes les hablaba, con un libro abierto en la mano, ensimismada en el pensamiento y también con la mesa que tiene al lado donde se pueden distinguir otros libros, papeles, más el cajón abierto que muestra las piezas de la escribanía que no hace mucho ha debido de utilizar para escribir la carta que ya está dentro del sobre encima de la propia mesa. A ella le pertenecieron esta pareja de mostaceros que estamos viendo ahora, donde el objeto está planteado de una forma esencialmente decorativa más que propiamente funcional, algo que en los diseños del rococó también es muy habitual. Los niños relacionados con la juventud, con la inocencia, también con el juego, son uno de los elementos favoritos que el rococó utiliza en sus diseños. Lo curioso es que en muchas ocasiones los niños no están jugando, como ocurre en este caso, sino que al contrario son pequeños trabajadores. Aquí pueden ver cómo transportan una carretilla en la que va el barril en cuyo interior está alojada la mostaza que van a permitir servir en la mesa con ayuda de las cucharillas que cada uno de ellos lleva a juego. La carretilla en la rueda que tiene por delante es perfectamente practicable, es decir, se la puede hacer rodar, pero al mismo tiempo los niños que están casi semidesnudos y que parten de ese modelo infantil que viene de los amorcillos clásicos, que es el que el rococó utiliza de manera habitual, llevan en la parte trasera mochilas y toda una serie de aperos que están relacionados precisamente como si ellos hubieran encargado de recoger la mostaza, prepararla para poderla servir en estos toneles. El objeto tiene la fortuna de conservar su estuche original, que pueden ver a la derecha. Justamente en la tapa aparece el escudo de Madame de Pompadour, y sabemos que el estuche es obra de un famoso guarnicionero, Padeloup, que es el encargado de su realización. Les muestro abierto el estuche para que vean cómo están encajadas cada una de las piezas, tanto los mostaceros como las cucharillas que van a juego con ellos. La siguiente pieza que vemos, y las voy poniendo en la medida de lo posible por orden cronológico para que eso nos permita ir relatando las características de estilo, lleva las armas de la Casa de Aveiras portuguesa.
es posible que esas armas sean un añadido posterior, porque al menos en la ficha de catálogo del museo la pieza parece relacionarse también con Rusia, aunque no hay una concreción exacta de ello. Es igual, el modelo que la pieza presenta, en este caso, es un modelo pleno del rococó para un tipo de pieza imprescindible dentro de la vajilla cortesana, como es la olla. La olla es un tipo de recipiente que debe su nombre a la comida española, que se llama así y que en algunos lugares de España todavía se sigue consumiendo. Esta comida fue llevada a Francia por la infanta Ana de Austria, la hermana de Felipe IV, que casó con Luis XIII de Francia y llevó consigo estas costumbres españolas que impuso en los gustos culinarios de la corte francesa. Esta comida es un guiso muy contundente y muy voluminoso que exige un recipiente adecuado. Las primeras ollas de las que tenemos noticias realizadas en plata datan de finales del siglo XVII, principios del XVIII, pero realmente la mayoría de los ejemplares que se nos han conservado pertenecen ya a la época rococó y de ahí en adelante. Precisamente por la contundencia de la comida, la olla es un recipiente que tiene un desarrollo vertical. Es un depósito bastante profundo, a veces para facilitar luego las tareas de limpieza, una vez que se termina la comida, suelen llevar por dentro un segundo recipiente completamente liso que es extraíble y que es donde propiamente se deposita la comida, para evitar que se ensucie la zona de los relieves, que por dentro tienen muchos recovecos que se hacen difíciles de limpiar cuando debe realizarse esa tarea y que por tanto pueden ser nido de bacterias si no se eliminan correctamente. La forma que tiene el recipiente la podemos ver a duras penas porque la obra que estamos viendo está muy decorada, como pueden ver, y además las patas que la sostienen se prolongan luego sobre el cuerpo con estos tirantes que incluyen al final tornapuntas, flores, etcétera, después de haber nacido de una voluta que se enrosca hacia afuera, como pueden ver, que es el modelo característico del rococó. El perfil empezaría con un cuello que es prácticamente de la misma anchura que el recipiente, pero del que se diferencia con esta doble moldura que están viendo aquí. Y luego el perfil que tendría sería un perfil en pera invertida, que es un formato también típico de los modelos del rococó, que va a estar usándose prácticamente hasta la época de transición. Fíjense en las asas y vean qué asas tan artificiosas para dar juego a la curva y a la curva contra curva, que es lo que más le interesa al rococó para movilizar la estructura todo lo que pueda. Esto hace que a veces parezcan casi extravagantes, sobre todo porque no se trata de eses continuas, sino que lo habitual es, al contrario, encadenar Cs que se van contraponiendo y que forman de esa manera esta parte de la estructura. Como pueden ver, la tapa de esta olla ya ha adoptado un perfil acampanado y sobre ella aparece también un grupo figurativo que alude a lo que va a contener el recipiente. Normalmente estos guisos llevan carne de diferentes clases, de manera que aquí aparecen representados diferentes animales, una parte de ellos vivos, los que ven tendidos sobre la tapa, y otros todavía vivos, como el ave, que parece estar agachando la cabeza y que podemos ver justamente remontar todo el conjunto, realizados con el mismo nivel de precisión que hemos visto en el cubreplatos del servicio Pentier que antes les he enseñado. Y luego, fíjense en el plato de presentación que va a juego con la pieza. Ignoro cómo será exactamente en esta olla, porque no he encontrado ninguna imagen que lo muestre, ni tampoco ninguna descripción, pero normalmente cuando el plato de presentación es tan poco profundo como el que tiene esta pieza, las patas de la olla suelen llevar en la base una espiga que entra por orificios practicados en el plato, que tiene la finalidad de trabar la pieza, de tal manera que cuando se hace el traslado hacia la mesa no haya riesgo de que resbale y todo vaya al traste. Así que es posible que este esté configurado de esta manera. Es un plato que tiene una superficie circular
en correspondencia con la sección circular que tiene el propio recipiente de la olla y que tiene en el borde, como pueden ver, el mismo tipo de perfil ondulante que hemos podido encontrar en otros casos. Y de ese perfil ondulante brotan, como ven, también por secciones, alternando llenos y vacíos, ramos de flores que se extienden por la superficie del alero y completan de esta manera la decoración de la pieza. El cacillo que ven en primer término y que serviría con una pieza como esta, no es, sin embargo, el cacillo original de esta olla, porque fue adquirido por Gulbenkian a posteriori, una vez que ya tenía la olla en su colección, pero se dio la circunstancia de que, sin embargo, estaba realizado por el mismo platero, Charles Spear, y en una cronología prácticamente pareja. Así que si el original de la olla no era como este, poco le debía faltar. Los cacillos de servir en el reverso del cuenco durante el rococó suelen llevar trabajada la forma de una concha y luego el mango suele estar caracterizado como si fuera un tallo de una planta del que sobresalen hojas, flores, según los casos, como ven en este que tenemos delante. Frente a una pieza tan aparatosa como la que acabamos de ver, tenemos, por el contrario, esta otra que formaría parte del ajuar doméstico más corriente que podríamos encontrar en una residencia palatina. Este tipo de pieza de iluminación, que es un básico dentro del ámbito doméstico cortesano en esta época, se hace siempre por parejas, aunque esta es una de ellas, pero están los dos dentro de la colección Gulbenkian, y por pares se pueden hacer hasta un número indeterminado a fin de repartirlo por todas las estancias que pueda tener el palacio, de manera que esté provista esa iluminación en cualquier momento. No son piezas de mesa, es decir, no son objetos de iluminación que se van a poner durante una comida o una cena, sino que están pensados para iluminar la estancia. Obviamente, solo hay una vela y por tanto la capacidad de iluminación es limitada. Digamos que es una luz tamizada como la que podríamos poner en cualquier habitación de nuestra casa ahora en la actualidad. El modelo que nos muestra es también un modelo característico del rococó. Está formado por un pie que tiene una silueta acampanada, aunque conserva un escalonado intermedio que nunca llegó a perder. El zócalo, como pueden ver, alterna curvas convexas y cóncavas. Está empezando a volverse rígido, porque fíjense en la cronología que tiene, 65-66. Algunas piezas en estas fechas ya están haciendo una clara transición hacia el neoclásico y algunas más tímidas, como esta, por ejemplo, que estamos viendo aquí, digamos que solamente nos dejan atisbar un poco lo que va a venir a continuación. Esta curva, por ejemplo, apenas se pronuncia hacia adentro y no tardará nada en volverse recta, de la misma manera que aquí en la parte superior del mechero, como ven, están empezando a aparecer pilastras que emergen de una decoración vegetal que en momentos más tempranos dentro del rococó habría cubierto por completo la zona del mechero, haciéndole aparentar como si se tratase del capullo de una flor. Y el vástago no tiene más elemento que el que están viendo. No hay divisiones, no hay cuellos que queden a la vista. El rococó sintetizó toda esa parte de la estructura y le aplicó el formato de pera invertida, estirándolo para lograr la proporción adecuada en este tipo de pieza y recorriéndolo con estrías, con aristas, con ristras de hojas o de flores que parecen deslizarse a lo largo de su estructura. Las siguientes obras que vamos a ver están relacionadas con la zarina Isabel Petrovna, cuyo retrato estamos viendo ahora. La primera que les enseño, puesto que veníamos de un candelero, es este candelabro que estamos viendo aquí. Son dos en realidad, pero los dos idénticos pertenecen a lo que se conoció en los inventarios como el Servicio de París. Todas las piezas evidentemente están realizadas allí y esta vez se recurrió a uno de los artistas más importantes de la platería francesa del momento, François Thomas Germain. Un platero de altos vuelos. Su padre, Thomas Germain,
también había sido muy famoso y además de trabajar al servicio del rey de Francia, trabajó también para otros monarcas europeos, entre ellos el rey de Portugal. Así que hay un vínculo con esta familia de plateros, con Portugal, que en este caso a través de la colección Gulbenkian permite que podamos añadir a las piezas del padre que se conservan en el Museo de Arte Antigua estas otras realizadas por su hijo. Estamos ya en una pieza, ven, más temprana que la anterior, pero sin embargo más adelantada en las transiciones hacia el neoclásico. Fíjense como ya le están empezando a salir gallones al mechero, aquí en la parte de abajo, incluso en la superior, le están saliendo acanaladuras semejantes a las del fuste de una columna, y aunque en el vástago conserva la forma todavía de pera invertida, sin embargo, fíjense cómo ya están empezando a distinguirse los cuellos arriba y abajo, que no tardarán en reaparecer ya enseguida en los modelos más avanzados. Y en el pie notamos inmediatamente también el cambio. De una forma acampanada, lo que se hace es estrechar la parte superior para irla convirtiendo poco a poco en un pie troncocónico que va a estar escalonado en la base. Todavía muy adornada, con tornapuntas, algo secas, que incluso ascienden para seccionar toda la superficie del pie para romper su continuidad y de esta manera también ir poco a poco transformando el modelo rococó. Los brazos de luz, sin embargo, todavía conservan bastante evidente la forma de tallo vegetal, de tal manera que los brazos propiamente no solo tienen la apariencia de una hojarasca, sino a la vez se retuercen un poquito sobre sí mismo, como si realmente fuera la planta de verdad, aunque el mechero ya ha iniciado la transformación. Se supone que originalmente serían solo 3 puntos de luz, y esto porque de este servicio de París se conservan piezas en otros museos y les he traído en particular esta pareja que se conserva ahora en el Museo de Arte de Cleveland, que como ven es idéntica, salvo por la configuración del cuerpo de luces. Son 3 mecheros, son asimétricos, cada uno sale a en una posición diferente, aunque luego todos quedan alineados, como pueden ver en la zona superior. Con este servicio de París está relacionada también esta terrina que estamos viendo ahora en pantalla. Es una de las piezas más distinguidas que, relacionada con todos estos objetos procedentes de la corte rusa y realizados por plateros franceses, tiene la colección Gulbenkian. Y no es una, sino que son 2, además, como van a ver ahora enseguida. Este tipo de pieza es una alternativa a la olla que hemos visto antes. La idea de este recipiente surge con el rococó. La diferencia con la olla es que si la olla tiene un desarrollo vertical en el recipiente, la terrina hace lo contrario, se ensancha en horizontal. El tipo de comida que habitualmente se sirve en ella suelen ser guisos preparados en salsa, por ejemplo el ragú de carne suele ser uno de los habituales que se presenta en este tipo de objeto. Como la olla tiene también un cuello prácticamente al mismo nivel que la panza, pero diferenciado por una moldura, y la silueta en pera invertida se ha perdido ya en esta pieza, aunque de nuevo la decoración y las patas no nos dejan verlo del todo, pero ya se ha resumido en simplemente una curva, como están viendo que trazo con el puntero. Sin embargo, el contorno de la boca todavía conserva la ondulación característica, de la misma manera que la superficie de la tapa lleva estas costras de conchas que son propias del rococó. La pieza está a medio camino en la transformación, porque si bien ha hecho ese cambio ya en la zona del recipiente, al mismo tiempo, fíjense en las patas, siguen siendo tornapuntas que se enroscan hacia afuera. Pero ¿qué ha ocurrido? Que ahora tienen una superficie acanalada que busca otra vez parecerse a la forma del fuste de columna y por tanto va camino del clasicismo, pero no en la de frente, pero sí en las laterales. Sobre ellas, en cambio, no hay acanaladuras, sino que lo que hay es todavía un espejo de rocalla que cubre justamente toda esa superficie. Que el remate de la tapa,
que va a servir como asidero, y las asas estén configuradas con figuras infantiles, responde también al modelo rococó. Los niños que forman las asas sostienen una especie de paños que es justamente por donde se coge la pieza cuando hay que sostenerla. Y el soporte de presentación ya no es un plato, sino que introduce un nuevo formato que será el que desarrolla el neoclásico, dándole la forma de una especie de tabla plana que todavía en el contorno, de nuevo, sigue conservando las tornapuntas vegetalizadas, pero ya tiende a simetrizar su composición, como pueden observar, y en la superficie, en lugar de llevar la misma costra de concha que lleva la tapa de la terrina, lleva dos capas de gallones radiales completamente escuetos y que ahora sí ya caminan de cara al neoclásico. La otra la vemos un poquito desde arriba para que puedan apreciar mejor lo de los gallones que les acabo de contar. Y de estas piezas sí puedo decirles con seguridad que sus patas llevan estas espigas en la base para poder encajarlas en los orificios que lleva el soporte y que de esta manera no resbalen durante su traslado. El personaje que ven ahora en la diapositiva es el conde Piotr Chernichev, que fue embajador de Rusia en la corte francesa. Este personaje, durante el tiempo que desempeñó este cargo, además de encargar obras de platería para sí misma, sirvió también como intermediario para la zarina, encargando a plateros franceses obras que ella expresamente le requería. Así que va a ser en muchas ocasiones incluso el encargado de traerlas desde Francia a Rusia para hacer su entrega en el Palacio Imperial. Las piezas que están relacionadas con él a través de estos encargos, entre otras, son estas que les voy a mostrar ahora, que a su vez están relacionadas con un servicio encargado también por la zarina Isabel I con intención de regalárselo a su tío, el general Iván Saltykov. A través de la herencia familiar de los Saltykov, el legado acabaría en manos de otra familia rusa con la que estaban emparentados, los Myatlev, y finalmente a los descendientes de esta familia se las compraría el zar Alejandro III en el año 1884. Esta es una de esas piezas que, como ven, como alguna otra que hemos visto, llevan inscripciones en las que firma el autor de la pieza, François Thomas Germain, también en este caso, e indica exactamente dónde se han compuesto, en las galerías del Louvre, justamente donde estaban los talleres que ocupaban los artistas que trabajaban al servicio de la corona. Es una pareja de especieros, los niños de nuevo representados como trabajadores que están haciendo la operación de extracción y preparación de la sal. Ven que hay una bomba de agua y 3 cubetas donde estarían depositadas la sal y las especias. La central es un hornillo, en realidad simulado, como pueden ver. Los niños actúan como si efectivamente estuviesen trabajando. Este es el otro, para que vean que no son iguales, sino que tienen variaciones, de manera que en ese sentido las piezas tengan una individualidad y resulten aún más atractivas por sí mismas. Fíjense cómo, si todo el planteamiento del diseño también seguiría un criterio rococó, observen, sin embargo, el punto de apoyo de la pieza. Ahí tenemos un zócalo contundente que queda completamente liso, por debajo están las tornapuntas que ya cada vez son más rígidas para formar las patas también que quedan en los laterales, y aún están los ingletes que unían las curvas aquí en los laterales, pero ya con esta contundencia del zócalo le queda poco para eliminarlos definitivamente y hacernos un zócalo continuo, que es lo que la plenitud del neoclásico va a traer consigo. A ese mismo servicio pertenecen las 3 piezas que conforman este centro de mesa, surtout, se diría en francés, que estamos viendo ahora. La pieza central tiene una figura de Baco
y una figura de Cupido que representan al dios y al amor. En este caso, ambos estarían jugando y en parte peleando también entre ellos. Pero ojo, estas peleas no entrañan ninguna clase de violencia, forman más parte de un juego infantil que otra cosa. Están sobre una especie de roca, una parte de sus ropajes está tendido también sobre el suelo y como ven tenemos esparcidos racimos de uvas y pámpanos que van cayendo hacia el zócalo, que aunque muestra algo más de curvatura en esta ocasión, pero fíjense qué líneas tan marcadas, qué aristas tan potentes están saliendo y cómo, por ejemplo, aquí en la zona central ya no hay conchas como habríamos encontrado en los modelos rococó, sino que lo que tenemos son sin más 3 gallones que se abren como si fueran unos dedos, marcando una rigurosa simetría en esa zona inferior. Las otras 2, que forman parte del conjunto, tienen a 2 niñas como protagonistas. Están tratadas de la misma manera, con desnuditas también, con adornos sobre el pelo. Una, esta que estamos viendo, representa la adolescencia con los atributos de la locura, así aparece designado en los inventarios. Está tocando las castañuelas, a los pies tiene una máscara, una pandereta que se ve por el otro lado y también racimos de uvas. Y la otra, la niña representa la ternura y está observando y casi haciendo un gesto como aleccionando o aseverando a las 2 palomas que se están arrullándose en la parte de abajo sobre un lecho de rosas muy delicado que, como ven, cae hasta el zócalo del soporte, donde en ambos casos podemos ver otra vez la contundencia de esas tornapuntas que siguen siendo curvas pero con unos perfiles cada vez más aristados y donde lo poco que sobrevive de la rocalla hasta va transformándose ya gradualmente en una hoja, como podemos ver en los laterales. Las siguientes piezas que les muestro también están vinculadas con Rusia, en este caso las 2 enfriaderas de botellas con el servicio de Ekaterinoslav. Es la actual Dnipro, una ciudad ucraniana a orillas del Dnieper, fundada en 1776 por el príncipe Potemkin, uno de los amantes de la zarina Catalina II, para la residencia palaciega que se instaló en esta ciudad de nueva planta. Se generó también un servicio con el que, como les decía, muy probablemente estas piezas están relacionadas. Su autor, Robert Joseph Auguste, en este caso, es uno de los plateros franceses más destacados de la transición y de la primera parte del neoclásico. De él conservamos diversas piezas y es además uno de los autores del conjunto del servicio Orlov, del que veremos alguna pieza ahora a continuación. El recipiente de la enfriadera se configura, como ven, a la manera de un vaso clásico, con sus gallones radiales en la base, la láurea en el contorno de la boca y las guirnaldas con pámpanos y racimos, aludiendo al vino, en la zona media del recipiente, y unas asas que en este caso representan las figuras de una especie de sátiros con la cabeza de forma humana, como pueden ver, pero luego unos largos cuernos prolongados que completan de esta manera su estructura. También pertenecen al mismo servicio estos saleros individuales que están viendo aquí y ya pueden apreciar en ellos cómo esta idea del fuste de columna clásica con sus acanaladuras se va materializando progresivamente. Es muy característico de los diseños de Auguste esta forma de sacar los resaltos en los laterales de la pieza, seccionándola literalmente en vertical y con contundencia, como pueden ver. Como ven, en estas piezas ya no queda nada absolutamente de rococó, todos los elementos están vinculados con un clasicismo estricto, salvo este borde del contorno de la boca, que es ambiguo, pero que tiene todavía una cierta apariencia blanda, igual que lo que rellena justamente el cajeado que aparece en los resaltos. Es posible
que perteneciera también a este conjunto, aunque no está claro del todo, esta salsera con su soporte que están viendo ahora. El modelo acusa todavía en el recipiente la huella del rococó. Fíjense en el contorno de la boca con las curvas ingletadas, ¿vale? Y la forma barquillada muy pronunciada que tiene el recipiente. Aún no se ha cambiado. El recipiente siguiente en la salsera es justamente el modelo que nosotros hemos conocido en nuestro tiempo, con un único vertedero y el asa en el lado opuesto, pero manteniendo la forma barquillada. Mientras este modelo siga, que era el que en el rococó se había utilizado, la pieza lleva las asas en el eje menor del recipiente, como pueden ver. Niños, de nuevo, que parecen apoyados en una especie de cintas que sostienen con sus propios brazos. La salsera apoya sobre patas y el soporte empieza a adoptar una configuración semejante al soporte que hemos visto en la terrina que les he mostrado, es decir, poco a poco formando como si fuera una especie de tabla, pero que no tardando mucho, y aquí ya se ve de hecho, va a empezar a elevarse también en el centro formando un escalón, de tal manera que al final acabará convertido en una especie de pedestal sobre el que la pieza, el recipiente, acabe realzado. Ven en el soporte otra vez los resaltos que seccionan la superficie, abren cajeados, pero que sobre todo marcan unas aristas vivas en el borde, mientras que la orilla está recorrida por una moldura de laurel, escogiendo precisamente uno de los motivos característicos del repertorio clásico. Este especiero también es suyo, les he incluido el diseño original que pueden ver arriba, que se conserva en el Museo de Artes Decorativas de París. Son dos, hay una pareja en la colección Gulbenkian y si se dan cuenta tienen elementos similares a los que hemos visto en estas piezas anteriores. Aquí en el soporte pueden ver la idea de pedestal con los mismos resaltos alineados con los ejes, en cambio todavía están los niños y los recipientes tienen forma de concha, pero en cambio el tercer recipiente del especiero, que ellos mismos sostienen sobre su espalda, adopta la forma de una especie de copa a la clásica también, aunque luego su tapa aparece adornada con motivos de tipo vegetal trabajados de forma idéntica a como los habríamos visto durante el rococó. Aquí sí que podemos ver ya un neoclásico en toda su plenitud. Fíjense la cronología, 1784-85, pueden ver el pedestal con su escalón en la parte de abajo y pueden ver la transformación que ha sufrido el recipiente. En el paso al neoclásico, la diferencia entre olla y terrina desaparece, de tal manera que surge un recipiente único que puede valer indistintamente para las dos cosas y que es lo que nosotros hemos conocido como sopera. Como ven, tiene una forma semiesférica en el recipiente. La sección, sin embargo, es ovalada, alargando expresamente el eje horizontal, y la tapa, que en el rococó, como recordarán, en el modelo, digamos, básico, había tenido un perfil acampanado, ahora es como si volviera otra vez al principio. Le ha cortado la curva en la parte de arriba, conserva todavía una curva ligera aquí, en este perfil, y al final acabará completamente escalonada, suprimiendo definitivamente estos motivos todavía naturalistas que la pieza aún no ha logrado eliminar del objeto. Decorativamente, tenemos roleos, tenemos hojas de acanto, tenemos molduras de laurel que están situadas en lugares estratégicos de la pieza porque la decoración se pliega sobre la estructura, que es ahora la protagonista del objeto, la que manda, de tal manera que todas estas cenefas decorativas tienen el papel de mostrarnos cada una de las secciones de esa estructura, como si lo que estuviéramos viendo, en lugar de ser una sopera, fuera un edificio y estuviéramos viendo los diferentes pisos con los que está construido de acuerdo a esta distribución decorativa. Aquí estamos viendo el retrato de la zarina Catalina II de Rusia y de uno de sus amantes, Grigori Orlov, un personaje singular al que, entre otras cosas, le debemos este diamante que es conocido por su nombre, diamante Orlov, que
adquirió por la suma de 400.000 florines. Es un diamante traído de la India en circunstancias legendarias. Él se lo regaló a Catalina II y ella mandó engastarlo en este cetro imperial nuevo que mandó realizar en el año 1784 y que ahora se conserva en este nuevo museo de Moscú, el Museo de Diamond Fund, donde pueden verlo cuando las circunstancias sean propicias. El servicio Orlov es uno de los más fabulosos que se compusieron en el siglo XVIII. Llegó a tener 3.000 piezas, nada menos, todas ellas realizadas en plata, unas doradas, otras en su color. Verdaderamente no conozco nada tan fabuloso como esto. Lamentablemente, este conjunto se dispersó a través de las ventas realizadas por Rusia durante el periodo de entreguerras y los objetos están dispersos ahora en todas partes del mundo. Afortunadamente Gulbenkian estuvo al quite y pudo hacerse con alguno de ellos, entre ellos esta terrina que están viendo, que es una de una pareja. Ahora les enseño la otra también para que puedan verlo. A medida que vamos avanzando, si se dan cuenta, vamos encontrando cómo el neoclásico progresa, a veces con dificultades, porque el rococó había tenido tanta fuerza que fue difícil desprenderse de él. Pero ven incluso como aquí el recipiente de la terrina prácticamente es ya casi rectilíneo, aunque conserve un cierto redondeo en los bordes, pero ya prácticamente está constituido como si fuera un cilindro, literalmente. La tapa, sin embargo, está empezando a escalonarse, pero aún conserva, como ven, una elevación bastante pronunciada. Y si las patas ya tienen las acanaladuras de las que hablábamos y en el centro del recipiente vemos caer guirnaldas a la clásica, sin embargo, el remate de la tapa y las asas continúan con los niños, como en el rococó, sin haber introducido todavía ninguna variación. En cambio, el soporte, como ven, adopta la forma de tabla y ya ven cómo están buscando los artífices soluciones nuevas. Aquí a Louis Legendrick, que es el autor en este caso, se le ocurre esta terminación en la zona central, que es rara como ella sola y que obviamente denota las dudas en las que todavía se encuentran para ver cómo cambiar definitivamente los formatos de cara a ese neoclásico que ya está empezando a desarrollarse. Esta es la otra terrina que hace juego con la anterior y que tiene, como ven, características similares. De este mismo servicio Orlov, en la colección Gulbenkian podemos ver otras dos terrinas más con una configuración idéntica prácticamente entre ellas. Tampoco se ha prescindido de los motivos figurativos. Arriba tenemos los niños, pero en las asas en esta ocasión tenemos una sirena y un tritón. Y las patas, el punto de apoyo en este caso del recipiente, son leones, como pueden ver, haciendo una variación que en este caso no está relacionada con ningún estilo en particular y que simplemente forma parte de las originalidades a las que los artífices que participan en la realización de las piezas de este servicio se verían obligados para que no se parecieran las unas a las otras y de esta manera pudiera haber la mayor diversidad. Creo que pueden alcanzar a ver el recipiente muy rectilíneo también en el formato y, como ven, también con un soporte en forma de pedestal. Esta es la otra, que como ven, y ya les decía, tiene características similares. De ese mismo servicio es también este candelabro que están viendo aquí y de nuevo pueden observar la dificultad, las mismas fechas que las piezas anteriores, 1769-70, pero aquí lo único que apunta neoclásico es el zócalo que ven en la parte de abajo con sus resaltos. El resto podríamos haberlo incluido perfectamente dentro del rococó, por los niños y por la forma de concebir la pieza de iluminación como una planta con la plenitud de su hojarasca. En cambio, fíjense qué distintos son estos que están viendo aquí. Aquí sí que Legendrick va por todas en ese incipiente neoclásico, transforma prácticamente casi toda la pieza. Solo le quedan dos cosas por cambiar o de las que debe desprenderse.
el niño que remata el vástago en la parte de arriba sosteniendo un flamero y estas hojarascas que todavía envuelven unos brazos de luz que, como ven, cuando sobresalen en la parte de arriba ya muestran una estructura prismática perfectamente definida. Y fíjense cómo al vástago le ha salido arriba un friso liso, contundente, cómo ha perdido su forma de pera invertida, distinguiendo ya al menos un cuello en la parte inferior, le ha sacado una moldura gruesa en su unión con el pie y el pie ha sufrido el estrechamiento para cada vez más adoptar la forma troncocónica, descargando sobre un zócalo bien visible, liso también, contundente, y que de esta manera señala ese poder de la estructura apoyado por el neoclásico. Otras piezas, como estos candeleros que estamos viendo aquí, que según los inventarios fueron hasta 48 pares del mismo modelo que se llegaron a hacer para el mismo servicio, expresan, siendo más tardíos que los anteriores, un tipo de neoclásico más decorativo, de aspecto diríamos más barroco, que es una de las opciones que el neoclásico mostró, sobre todo en sus fechas más tempranas, como estas en las que están realizadas estas piezas. Prácticamente no hay un palmo de estructura que quede libre, es una especie de muestrario de motivos que pertenecen a ese catálogo neoclásico y que recorren toda la superficie de la pieza. También pertenecen al servicio Orlov estas dos vertedoras que estamos viendo aquí, en las que tenemos, sin embargo, un formato de recipiente que recuerda a la tetera por la que hemos empezado. Al contrario, es menos esbelto, más ancho, un poco más mazacote, por así decir, pero también la tapa aparece escalonada y bastante más aplanada y conserva bajo el vertedero todavía algo de la costra rococó, mientras que sin embargo en las patas, fíjense, un zócalo por debajo, la tornapunta que se enrosca estriada en los bordes, una hoja de acanto encima, aún todavía sobre el recipiente, una cartela estriada y rodeándola unos laureles, todos motivos clásicos en este caso. Y fíjense en la silueta del asa. Si esto hubiera sido rococó, habríamos encontrado una tornapunta en ese, y sin embargo tenemos una asa mixtilínea que empieza con ese zigzag quebrado y luego remata ya con una curva muy estirada que completa la terminación de la pieza. El tirador de la tapa elige uno de estos frutos granulados o como la piña o la alcachofa, es decir, que tienen una forma regular y que son también los favoritos del neoclásico. Y les puedo añadir, ya no me voy a ir prolongando más porque ya veo que como siempre me paso de tiempo, pero en fin, si les parece voy a pasar un poco de largo esta pieza porque hemos visto otras similares y quería enseñarles esta otra que es más contundente para mostrarnos un neoclásico ya en sus momentos finales. Por cronología le correspondería incluso una etapa entre el directorio y el estilo imperio francés. Tenemos una forma de urna que es como un prototipo ideal dentro de los diseños neoclásicos. Ven en el tirador de la tapa este tipo de fruto que les decía y luego observen cómo la pieza está casi completamente lisa, no lleva nada más que cenefas en el contorno de la boca y en el contorno del pie, que están realizadas mecánicamente con tornos a ruleta que ya están en marcha dentro de los talleres de esta época que están más avanzados y que al mismo tiempo con este planteamiento denotan algo que es importante y es cómo la platería inglesa contemporánea, que iba unos cuantos pasos por delante del resto de los europeos en el camino al neoclásico, acaba influyendo con sus propios modelos no solamente en la platería francesa, sino también en la de otros centros. Aquí en España, a través de los modelos de Antonio Martínez, el fundador de la Real Fábrica de Platería, también vamos a entrar exactamente en este mismo derrotero. Al contrario, pasada esta etapa, nos acercamos al estilo imperio, con piezas que están adornadas con aplicaciones decorativas que todavía llenan solo una parte de la estructura del objeto, como en esta cafetera que estamos viendo aquí, realizada precisamente por uno de los plateros que trabajó al servicio de Napoleón Bonaparte, Martín Guillaume Viennet.
pero en pleno estilo imperio tenemos este juego de té y café que estamos viendo aquí, donde, como ven, la sobreabundancia decorativa ha vuelto a adueñarse de los objetos y nos da un conjunto que precisamente empezó a desarrollarse a partir de esta época con la idea de una bandeja que sirve a la vez como soporte para sostener el conjunto de recipientes que están relacionados con el consumo de estas bebidas calientes. Café y té es lo que está incluido en este conjunto. La tetera está, ahora se la enseño en la diapositiva siguiente y con esto ya terminamos, es esta que está asomando por aquí, pero ven en el centro una fuente de té, un tipo de recipiente que precisamente parece haberse traído de Rusia, del samovar ruso, para darle esta utilidad, para calentar en él el agua del té. Por debajo del soporte tiene el mechero que permite ese calentamiento y aquí en la parte de abajo tienen el grifo que permite evacuar el agua caliente. A los lados tienen dos cafeteras, delante de ellas los jarros para leche o crema y aquí pueden ver la tetera. En este caso, los modelos que sigue este juego de té y café están directamente relacionados con la estética del estilo imperio creado por Percier y Fontaine, dos arquitectos decoradores que son los auténticos mentores de este estilo imperio, trabajaron al servicio de Napoleón Bonaparte y crearon esta fórmula fastuosa a la medida precisamente de un emperador y de un imperio al mismo tiempo que desde 1804 estaría en todo su esplendor. Bueno, pues con esto, si les parece, acabamos. Aún me quedaba alguna pieza más, pero bueno, se las paso así sin más para que lo vean, para que se hagan una idea. Están todas realizadas por Martín Guillaume-Viennet también, siguiendo igualmente modelos de Percier. Son piezas muy características en sus formatos también de los modelos imperio, trabajando con la idea de copas, con soportes unas veces sobre vástagos y otras sobre patas, como están viendo en este caso, y levantadas sobre un zócalo como si fuera una especie de trofeo, o este que lleva a juego las cucharillas y las pinzas para poder servir el azúcar que contiene. O esta pareja de especieros, de los que se conservan varios ejemplares repartidos en otros museos y colecciones, como la foto aquí se ve regular, estos son los de la Gulbenkian, les he traído también el ejemplar que se conserva, bueno, son dos también, en el Museo Real de Escocia, para que puedan verlo con más claridad, porque son idénticos. Todos están hechos a partir del diseño original que se conserva en el Museo de Artes Decorativas de París. Y sí, aquí ya sí que termino. Disculpen, como siempre, la demora, pero bueno, si todavía queda alguien por ahí y quiere hacer alguna pregunta o tiene alguna duda con lo que hemos estado viendo, pues a su disposición. Hola. ¿Qué tal? Hola. Muchísimas gracias por la conferencia porque ha sido espléndida. Bueno, yo visité gracias. el Museo Gulbenkian hace unos años, pero vamos, no lo he visto. Ajá. Después de ver lo que nos has enseñado, no lo he visto. Quería preguntarte una cosa. La Dime. pieza esa, los vertederos, ¿para qué se utilizaban? O las vertederas. Las vertederas son recipientes que pueden tener distinto contenido. En Francia utilizan este término genérico para referirse a ellas. O sea, son multiusos, por decirlo de alguna forma. Obviamente van a contener siempre algo líquido, pero no tiene por qué ser un líquido específico en cada ocasión. Les pueden dar diversas utilidades. Gracias. Buenas tardes, soy Marian. Hola, Marian. Mira, Margarita, solamente, bueno, darte la enhorabuena, como siempre, por tus conferencias. Gracias. Y estamos anonadados porque realmente, si no fuera por estas fotos que nos enseñas, madre mía, el grado de... Vamos a ver, los orfebres de aquella época, ¿cómo podían hacer estas piezas tan espectaculares? Es que cada una de ellas es maravillosa.
te fijas en los detalles, las hojas, las caras de los niños. Es que es tremendo. O sea, esto no se hace ahora. Y no te digo nada cuando las ves en vivo. Entonces todavía la boca se te queda más abierta aún. Sí. A ver, viendo estas cosas no extraña que los plateros franceses se impusieran en el resto de Europa, que marcaran claramente la pauta de la moda, que sus modelos fueran imitados. Hace unos años se hizo en el Palacio de Versalles una exposición que llevaba por título Cuando Versalles estaba amueblada en plata. Y efectivamente todo lo que conocemos a través de la documentación, no por desgracia de lo conservado, porque ya en tiempos de Luis XIV se ordenaron 2 fundiciones masivas de la plata de la corona para poder atender a los proyectos y aspiraciones políticas a nivel internacional del propio Luis XIV. Entonces, en Francia, verdaderamente el patrimonio ha quedado muy mermado y ha sido ya en una época contemporánea cuando ellos han podido, a través del mercado de antigüedades, volver a recuperar alguna de esas piezas, o bien que les haya llegado a través de donación. Por eso, en esa exposición tuvieron que hacer 2 cosas. Una, recurrir a los préstamos solicitados a otras cortes europeas de piezas de platería realizadas por plateros franceses para poder hacer el montaje de esa exposición. Pero luego de piezas que a través de los inventarios se sabía que, por ejemplo, alajaban el Salón de los Espejos preparado para la recepción de un embajador, por ejemplo, o similar, todas esas han desaparecido, incluido el propio trono, que Luis XIV no tuvo ningún inconveniente en mandar a la fragua. Lo que hicieron fue composiciones de cartón piedra, simulando las piezas de platería para crear una escenografía que permitiera al visitante de la exposición hacerse una idea de lo que significaba ese salón adornado con plata. Y verdaderamente, a pesar de que era todo ficción, por decirlo así, pero fue espectacular. Entonces, bueno, efectivamente aquí en Lisboa tenemos la fortuna de, por un lado, esta Fundación Gulbenkian y por otro lado, las que están en el Museo de Arte Antigua, que son muy especiales también, alguna casi un pequeño tesoro, por decirlo así, ¿no? Y todas exclusivas, todas originales, de tal manera que hay un esfuerzo enorme en diseño, pero luego una formación técnica muy, muy elevada para poder ejecutar efectivamente piezas que tienen este carácter extraordinario. Y no las busques iguales en otros lugares de Europa porque no las vas a encontrar. En esto hay que darles a los franceses toda la primacía absolutamente. Tenemos que ir a verlo todo, Margarita. Pues sí, no estaría mal. No estaría mal. Muchas gracias. Nada. Más cosas. Bueno, yo quiero recordar que, como dijimos en la conferencia de la semana pasada, está pendiente un viaje a Lisboa, que pensamos hacer seguramente en el otoño, en septiembre, octubre, a ver si abren el Palacio de Ayuda con el museo este que están instalando de la joyería de la corona portuguesa. Claro. Y también veremos el Museo Gulbenkian, en fin, estos varios museos. De manera que nos has dejado con ganas de ir a Lisboa, desde luego. Claro. Tenemos que ir. A ver si hay suerte y se puede hacer. Seguro que sí. No sé si hay alguna otra pregunta, si no, pues te despedimos, nos despedimos de todos. Vale. Ha sido una conferencia muy interesante. Muchísimas gracias, Margarita, como siempre. A vosotros por invitarme. Gracias, Margarita. Y un abrazo para todos. Nos vemos la semana que viene. Venga, en la siguiente igualmente. charla. Muchas gracias. Un abrazo.